Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando estén viendo este video. Hoy vamos a la semana 5 de la fase 1 de noveno grado para la materia de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Hoy empezamos la unidad 3, que lleva el nombre de Electricidad, y el contenido que vamos a ver es corrientes y resistencia eléctrica en movimiento. Muy bien, nosotros utilizamos electricidad casi en todo momento. Si ahorita estamos viendo este video, estamos utilizando tal vez algún aparato que tenga algún mecanismo eléctrico, y vamos a ver que es parte de nuestro diario vivir. Muy bien, ahora, ¿pero qué es corriente eléctrica? Al movimiento o flujo de cargas eléctricas libres a través de un conductor, debido a la existencia de un campo eléctrico que a su vez es ocasionado por una diferencia de potencial, se le llama corriente eléctrica. Muchos, en términos sencillos, cuando nos referimos a qué es electricidad o qué es corriente eléctrica, suelen decir que la electricidad es nada más el flujo de electrones. Y en este caso tienen razón, digamos, es una definición bastante sencilla sobre qué es corriente, qué es electricidad. Como podemos ver acá en la imagen, vemos que los que están moviéndose son los electrones. Ahora, para definir la corriente eléctrica con más precisión, vamos a suponer que la trayectoria de los portadores de carga forman un ángulo de 90 grados, con un área superficial o sección transversal de alambre. Ahí tenemos una figurita que hace referencia al modelo de flujo de carga positivo, digamos en un alambre, podría ser de metal. Ahora, la rapidez del flujo de los portadores de carga pasando por esta área define la corriente. Digamos, ustedes han visto que hay cables para cada tipo. O sea, algunos son más gruesos, otros son más delgaditos. Y eso hace de referencia a qué tanto, digamos, qué intensidad de corriente soportan estos cables o estos alambres. En el caso de saben lo que viene en su interior. Ahora, a esa cantidad de carga se le llama Q, o se le asocia la letra Q, y eso pasa por una área en el intervalo de tiempo que se denomina T, y la expresión matemática de la corriente promedio, corriente o intensidad de la corriente, es igual a la razón de la carga en el intervalo de tiempo. Digamos, entonces queremos calcular cuál es la intensidad de corriente, tendríamos que dividir la cantidad de carga y dividirla entre el tiempo. Ahora, en la unidad de corriente en el sistema internacional es el amperio, que su símbolo es la A mayúscula, porque si ponemos una A minúscula estamos hablando de aceleración. Entonces el símbolo del amperio es una A mayúscula. Un amperio de corriente es equivalente a la carga eléctrica de un coulomb, abreviado 1C con la C mayúscula, que pasa a través de la sección transversal de un alambre en el intervalo de tiempo de un segundo. Quiere decir que el tiempo es de un segundo. Entonces se escribe, dice que un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. Ahora, la oposición al movimiento de electrones y en general de la carga eléctrica a través de un conductor eléctrico se llama resistencia del conductor. Cuantitativamente, la resistencia está definida como la razón de la diferencia de potencial y de la corriente. Si ustedes se fijan, ya vimos, estamos viendo, mejor dicho, términos relacionados a la electricidad o la corriente. Ya vimos la intensidad de corriente, que su fórmula es esta. Ahora vamos con la resistencia. La resistencia, ustedes, si han sido curiosos, si han destapado algún aparato electrónico, han visto cositas similares a esto. Entonces a esto se le conocen como resistencias. Y el esquema de aquí abajo es el símbolo. Digamos, si nosotros queremos dibujar un circuito, por decirlo así, y no estar dibujando esto, usamos este símbolo, y cuando veamos este símbolo hace referencia a una resistencia. Ahora, la resistencia, como dice, es la diferencia de potencial y de la corriente.
Entonces vemos que para calcular la resistencia dividimos la velocidad, mejor dicho el voltaje de la corriente sobre la intensidad de la misma. Ahora, esta oposición que encuentra la corriente a su paso a través de un material tiene como una unidad el ohmio con este símbolo, donde un ohmio es igual a 1 voltio sobre amperio. Vimos que la unidad para la intensidad de la corriente dijimos que era el amperio con la A mayúscula. Ahora el símbolo para la resistencia es el ohmio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué factores determinan el valor de la resistencia eléctrica de un conductor sólido? La resistencia de un alambre o de cualquier conductor depende de la temperatura del conductor. En los metales, cuanto más caliente se encuentra, mayor resistencia ofrecen a la corriente. En cambio, en el carbón, cuanto más frío esté, mayor resistencia tiene. El área de la sección transversal del conductor, cuanto más delgado sea el alambre, mayor resistencia. Las propiedades del material. En los metales, a menor número de electrones libres, mayor resistencia. También a la longitud del conductor, cuanto más largo sea el alambre, mayor resistencia. Muy bien, ahora por eso, en este caso se define otro término llamado resistividad, que es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Se designa por la letra griega ρ en minúscula, que es digamos como un tipo P, pero ustedes ven que no es una P normal, ¿verdad? Sino que este símbolo es la letra griega, ρ, y se mide en ohmio por metro. Estas serían las unidades de la resistividad. Si el conductor tiene una sección transversal constante, como los alambres para corriente, entonces vemos que la fórmula en este caso es R, que hace referencia a la resistividad, que es la multiplicación del ρ minúscula por L sobre A, donde la P, la vamos a llamar así, es la constante de proporcionalidad llamada resistividad o resistividad específica. Depende del material. Sus unidades son el ohmio por el metro. No confundamos resistencia con resistividad. La L hace referencia a la longitud del material en metros y la A hace referencia al área de la sección transversal del conductor en metros cuadrados. Ahora, cuando nosotros hablamos de electricidad, de corriente, siempre vamos a tener en mente lo que son las leyes, y una de ellas es la ley de Ohm. En uno de sus apartados dice: para casi todos los metales, la diferencia de potencial entre sus extremos es proporcional a la corriente eléctrica que circula a través de él, siendo la constante de proporcionalidad la resistencia eléctrica del material. Cuando hablamos de diferencia de potencial, estamos hablando del voltaje. Su fórmula es V mayúscula igual I por R. I dijimos que era la intensidad de la corriente y R la resistencia. Entonces, para calcular el voltaje o la diferencia de potencial de un objeto, digamos, es multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia. Ahora, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito es un camino a través del cual puede fluir la carga eléctrica. En nuestro caso, la carga es negativa por tratarse de electrones. El primer requisito para armar un circuito eléctrico es tener un medio de conducción intacto, en nuestro caso un alambre de cobre. En segundo lugar, debe haber una fuente de energía que a diferencia de potencial al circuito, la mayoría de las veces es una pila o una batería. La batería o pila proporciona el voltaje que producirá la corriente del circuito. Sin diferencia de potencial en el circuito no hay corriente eléctrica. Yo creo que muchas veces hemos hecho eso, ¿verdad? De encender un foquito, ¿verdad? Conectamos un extremo de un cable de cobre en una pila, luego tocamos el foquito o tocamos la pila y este enciende. Entonces eso es un circuito, digamos, eléctrico sencillo. Ahora, hay tipos de corriente eléctrica. Ahora, cuando el voltaje aplicado por el generador es senoidal, senoidal hace referencia a este tipo de figurita. Si el voltaje aplicado por el generador es constante o continuo, la corriente del circuito es constante también. Dependiendo del sentido de la corriente y de la temporalidad, se pueden definir dos tipos de corriente eléctrica. Tenemos la corriente directa o CD
es una corriente directa. Las cargas del circuito viajan solo en una dirección por los componentes eléctricos del circuito. Esto es debido a que la fuente de voltaje, una batería o fuente de alimentación de corriente continua, tiene un terminal siempre positivo y un terminal siempre negativo, por lo que hay corriente en una única dirección. Entonces recordemos que el flujo de la corriente no cambia de sentido. Ahora, la corriente alterna o CA es un circuito de corriente alterna. Los electrones periódicamente invierten la dirección de su flujo. Esta inversión del sentido de movimiento de los electrones es llevada a cabo con la ayuda de fuerzas eléctricas o magnéticas. La fuente de voltaje ya no es una batería o una pila, sino otro tipo de generador eléctrico, como podría ser un motor de corriente alterna. La fuente de voltaje cambia de polaridad positiva a negativa y viceversa, en un ritmo regular, digamos similar a lo que tenemos en esta figurita. Ahora, cuando hablamos de la ley de Ohm, vamos a ver algunos ejercicios, cómo calcular el voltaje, cómo calcular la intensidad de corriente y cómo calcular la resistencia de algún material. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y luego vamos a resolver unos ejercicios en las tareas. Ahora, quiero que hagamos lo siguiente. El ejercicio número 1. Observa el diagrama de circuito. ¿Cuánta corriente producirá un voltaje aplicado de 10 voltios a través de una resistencia de 5 ohmios? Como podemos ver, esta figurita que está acá representa como una pila o una batería. Estas líneas así, y estas líneas puntiagudas son la resistencia. Entonces aquí tenemos 10 voltaje y 5 de resistencia. Entonces nos pide calcular la corriente o la intensidad de corriente. Entonces para eso hay una fórmula que es I es igual a V sobre R. I, intensidad de corriente, V, voltaje y R, resistencia. Entonces vean, es bien sencillo. En vez de la V colocamos los 10 voltios porque son el valor del voltaje, y en vez de la R colocamos los 5 ohmios porque es la resistencia. Entonces 10 entre 5 nos da 2, pero ya vimos que la intensidad de corriente se mide en amperios y el amperio es una A mayúscula, por lo tanto la respuesta es 2. ¿Verdad? 2 amperios. Entonces cuando vamos a calcular intensidad de corriente o solo corriente, la fórmula es esta: I es igual a V sobre R. Hay que memorizarla. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, de acuerdo en el diagrama de circuito simple, de cuánto es la resistencia si se le aplica un voltaje de 60 voltios, produciría una corriente de 3 amperios. Como podemos ver, solo nos dan los voltajes y nos dicen que va a producir una corriente de 3 amperios. Entonces, nos está pidiendo el valor de la resistencia. Para calcular la resistencia, la fórmula es esta, que dice R es igual a V sobre I. V ya sabemos que es el voltaje y la I es la intensidad de la corriente. Entonces, como el voltaje es 60 voltios y la intensidad de la corriente ya saben cómo se calcula, entonces nos da 6 amperios igual a 10, ¿verdad? Y ahí podemos, 60 entre 6 nos da 10. Entonces en este caso aquí hay un error, ¿verdad? Aquí es 6, no es 3. Entonces no nos vayamos a confundir ahí. Entonces 60 entre 6 nos da 10. Y esa sería la respuesta, 10 ohmios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de resistencia. Muy bien. Si el foco del circuito del diagrama tiene una resistencia de 10 ohmios y una corriente de 1 amperio, ¿cuál será el voltaje producido por la fuerza? Fíjense bien, estos simbolitos dijimos que eran o representan una pila, y esta figurita representa un foco o una fuente de luz. A veces suele ser un círculo con una X en medio. Eso también representa un foco o una fuente de luz. Entonces nos pide calcular el voltaje. Entonces para calcular el voltaje la fórmula es esta. Es una multiplicación de R por I. R resistencia y intensidad. La resistencia nos dice que es de 100 ohmios. Lo colocamos. Y dice que la intensidad es, o la corriente, de 1 amperio. Entonces vean, colocamos en vez de la I
1A por el amperio. Y vemos que en este caso es una multiplicación, 100 por 1 da 100. Pero como estamos trabajando buscando la corriente, el voltaje, su unidad son los voltios, ¿verdad? Entonces 100 voltios. Muy bien. Ahora vamos al ejercicio número 4. Una barra de carbón de radio de 0.1 milímetros se utiliza para construir una resistencia. La resistividad de este material es 3.5 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. ¿Qué longitud de la barra de carbono se necesita para obtener una resistencia de 10 amperios? Ahora, fíjense bien, nos está pidiendo la longitud, ¿sí? Muy bien, entonces, en este caso estamos hablando de resistividad y la fórmula para la resistividad es esta. Y decimos R es igual a P, le vamos a llamar por L sobre A. Dijimos que la L hace referencia a la longitud, entonces nos está pidiendo la longitud. Por lo tanto, esto lo despejamos para dejar, digamos, a la L a este lado. Y la fórmula nos queda así. L es igual a A por R sobre P. Y esa sería la fórmula. Ahora, pero vean, aquí hay algo interesante. Nos está dando, no nos da el área. Sí, recuerden que la A es de área, pero no nos dan área, nos dan radio. Entonces aquí tenemos que saber que para calcular el área de una circunferencia, utilizamos esta fórmula, que es el área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces, vemos que en el ejercicio nos da el radio. Por lo tanto, en vez de la A, vean, aquí hicieron la sustitución, en vez de la A, voy a colocar pi por radio al cuadrado. Entonces, pi ya sabemos cuánto vale, 3.1416, y r vale 0.1 milímetros. Entonces yo digo pi por 0.1 milímetros al cuadrado, y eso me va a dar el valor de la letra A. Luego yo eso lo sustituyo, ¿verdad? Por la A. La R ya sabemos que vale 10 y la resistividad ya sabemos que vale 3.5 por 10 a la menos 5, y eso nos da la respuesta de 8.935 milímetros. Esa sería la longitud que necesita ¿verdad? Esta barra para obtener una resistencia de 10 ohmios. Entonces, si no han entendido esto, pueden preguntar, no hay problema, y vamos a hacer puedo hacer un video aparte, digamos, explicando paso a paso esto. Ahorita estoy explicando así porque recuerden que no quiero que sea muy largo el video, pero cualquier duda, consulten. Ahora, pongámonos a prueba. ¿Qué es la corriente? Pues la corriente es un flujo de cargas eléctricas a través de un conductor por unidad de tiempo. La corriente en un conductor sólido se produce por el movimiento de electrones, ¿verdad? Dijimos que es el movimiento de electrones. ¿Qué es la ley de Ohm? Pues la ley de Ohm relaciona las variables de corriente, voltaje y resistencia. Recuerden que son tres fórmulas que vimos: corriente, que es la I, voltaje, que es la V, y resistencia, que es la R. Ahora, el flujo de la corriente convencional va, recuerden, del polo positivo al polo negativo. Ahora, la resistencia eléctrica es pues la oposición que encuentra la corriente a través de un conductor. Ahora, en la corriente directa, las cargas viajan solo en una dirección por los componentes eléctricos del circuito, ¿verdad? Siempre eso es bien importante en la corriente directa. Las pilas y baterías son fuentes de energía eléctrica de corriente directa. Recuerden que dijimos que las directas tienen polo positivo y polo negativo. En este caso, las pilas y baterías, pues ya sabemos que tienen esos dos polos. Muy bien, recuerden esto, copiarlo en su cuaderno. Ahora vamos a las tareas de la semana. Vean que está larguito, son 5 ejercicios y 2 preguntas. Pero los ejercicios ya los vamos a resolver. Las preguntas, esas sí las tienen que hacer ustedes en su cuaderno.
La primera dice, enlista los electrodomésticos que utilizan energía eléctrica en tu casa. Usted va a listar, hacer una listita de aquellos aparatos que usan energía eléctrica en su casa. El celular, la refri, la lavadora, el tele, todo lo que usted tenga que utilice energía. Y la segunda dice, defina los términos voltaje, corriente y resistencia. Puede buscar en internet, en un diccionario, qué es voltaje, qué es corriente y qué es resistencia. Y la escribe en su cuaderno. Ahora sí, vamos a los ejercicios. Puede dejar un espacio ahí para las preguntas y comencemos con los ejercicios. Son 5, vamos a hacerlo uno por uno. Muy bien, el primero dice, ¿cuál es la resistencia de un circuito por el que circula una corriente eléctrica de 2 amperios con una tensión de 12 voltios? Vean, nos está pidiendo la resistencia. Ya sabemos nosotros que la fórmula es R es igual a V sobre I. Solo sustituyo valores. En vez de V pongo el voltaje, que es de 12. Y en vez de la I pongo el valor de la corriente, que es de 2 amperios. Y 2 entre 2 me da 6. Y como estoy buscando resistencia, me queda 6 ohmios. Vean, facilito. Muy bien, ahora vamos al ejercicio 2. Calcula la intensidad de la corriente que circula por un dispositivo de 2000 ohmios de resistencia al aplicarle una diferencia potencial de 200 voltios. Nos está pidiendo intensidad. Ya sabemos que la fórmula es I igual V sobre R. Ahora sustituyo, en vez de la V pongo el voltaje, que son 200 voltios, y en vez de la R la resistencia, que en este caso son 2000 ohmios. Dividimos 200 entre 2000 y nos da 0.1 amperios. ¿Sí? Excelente. Amperios porque estamos viendo intensidad de la corriente. Tercer ejercicio. Calcula el voltaje existente entre los extremos de una resistencia de 100 ohmios por la que circula 0.1 amperios. Vean, nos está pidiendo voltaje. Entonces el voltaje, la fórmula es V igual I por R. Ahora sustituyo. En vez de la I pongo los amperios, 0.1, ¿verdad? Que es la intensidad. Y en vez de R, que son la resistencia, pongo los 100 ohmios. 100 por 0.1 nos da 10. Y como estamos buscando voltaje, nos queda 10 voltios. Entonces vean, aquí en estos 3 ejercicios tenemos las 3 fórmulas. Para la resistencia es esta. Para la intensidad de corriente o solo corriente es esta. Y para el voltaje o diferencia de potencial es esta. ¿Sí? Muy bien. Vamos al ejercicio 4. Ahora, determine la resistencia de 2400 centímetros de alambre de plata que posee un diámetro de 25 centímetros. Ahora, veamos, nos está pidiendo la resistencia de 2400 centímetros de alambre de plata. Entonces, ahí podemos analizar nosotros que nos está pidiendo la resistividad, ¿verdad? Ahora, y como nos está diciendo del alambre de plata. La plata ya tiene un valor específico, digamos, de resistividad. En este caso, el ejercicio nos dice que ese valor es de 1.59 por 10 a la menos 8. Ahora, la longitud ya sabemos que es de 2400 centímetros, pero en la anterior diapositiva vimos que la longitud se trabaja en metros. Por lo tanto, transformo los 2400 centímetros a metros, que es 2400 por 1 entre 100, y eso me va a dar 24 metros. Ahora, el diámetro también nos dice que es de 25 centímetros. Entonces, en este caso, convertimos los 25 centímetros a metros. Digo, 25 por 1 entre 100 me da 0.25 metros. Entonces, ahora, yo teniendo el diámetro, yo puedo sacar el área. Recuerden que el área es importante para la resistividad. Entonces, como no nos dan el área, pero nos dan el diámetro, entonces recuerden que el diámetro es el total, ¿verdad? De lo que tiene la circunferencia, y el radio sería la mitad. Entonces la mitad de esto es 0.125. Entonces digo pi por 0.125 al cuadrado, y esto me da 0.04908 metros al cuadrado. Muy bien, ahora
ya solo sustituyo los valores en la fórmula. En vez de la P, que es la resistividad, pongo 1.59 por 10 a la menos 8. Luego en vez de la L, que es la longitud, pongo 24 metros, que nos dio acá. Y en vez de área, pongo el valor que me dio en esta fórmula. Ahora solo multiplico esto por esto y me va a dar 7.775 por 10 a la menos 6 ohmios. Ahora, esto si lo van a hacer en la calculadora, recuerden, primero van a dividir esto y lo que les dé lo multiplican por esto, ¿verdad? Entonces, si lo van a hacer en una calculadora científica, ponen este valor, abren paréntesis, hacen la división, cierran paréntesis y les va a dar esta respuesta. Entonces, vamos algo rapidito para no hacer largo el video, pero recuerden siempre, cualquier duda, no duden en consultar. Muy bien, ahora el ejercicio 5. Dice, un conductor de 30 metros de largo y 20 ohmios de resistencia tiene una resistividad de 2.63 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿Cuál es el diámetro de dicho conductor? Muy bien. Entonces vean, nos está pidiendo el diámetro. Entonces, este es un problema un poco más complicado que el anterior debido a que en este caso tenemos que despejar una variable de nuestra fórmula. Entonces recuerden que la fórmula para la resistividad es esta. Pero nos está pidiendo el diámetro. Entonces el diámetro yo lo puedo sacar del área. Entonces la área es la A. Entonces tengo que dejar la A solita. Entonces en este caso al hacer el despeje me queda así. A igual P por L sobre R. Ahora, el área nosotros sabemos que se calcula, digamos, teniendo esto, sustituye los valores. En vez de la resistividad pongo 2.63 por 10 a la menos 8. En vez de L pongo 30 metros. Y en vez de la resistencia pongo 20 ohmios. Entonces me da el área es de 3.945 por 10 a la menos 8. Ahora, pero nos está pidiendo el diámetro. Entonces, aquí esta es una fórmula matemática. El área nosotros la calculamos igual pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, recuerden que para calcular el área tenemos varias fórmulas dependiendo de lo que tenemos de información. Por ejemplo, cuando tenemos el radio, solo es pi por radio al cuadrado. Pero cuando tenemos el diámetro, ¿verdad? Lo hacemos de otra forma. Entonces, como nos está pidiendo el diámetro, tenemos que usar esta. Ahora, la D la tengo que dejar solita. Entonces hago el despeje y me queda de esta manera. ¿Por qué me queda en raíz cuadrada? Porque la D está al cuadrado. Entonces para dejarla solita la D sin el cuadrado acá, todo lo demás lo meto en una raíz cuadrada. Ahora solo nos queda sustituir valores. El 4 es parte de la fórmula, no lo cambio. Pero la A es del área y el área nos la dio acá. El pi ya sabemos que es parte de la fórmula, ya sabemos que vale 3.1416. Multiplico 4 por 3.945 por 10 a la menos 8, eso lo divido entre pi y a eso le saco la raíz cuadrada y eso me da 2.24 por 10 a la menos 4 metros. Por lo tanto el diámetro que nos está pidiendo el ejercicio es 2.24 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, esto sería todo lo que vamos a copiar para esta clase. Recuerden siempre que este es un temita un poco tal vez complicado, pero no tanto. Pero por el tiempo pues lo estamos haciendo algo rapidito. Cualquier duda, recuerden, si necesitan un video específico paso por paso, me dicen y lo hacemos. Así que espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase.